Hoy en día, la resonancia magnética en el abdomen es una técnica de valoración de múltiples patologías abdominales, teniendo que una alta resolución, sobre todo una resolución de contraste, para poder cuantificar y detectar la acumulación de grasa, por ejemplo, o de hierro en órganos, o poder ver infecciones, inflamaciones en órganos específicos y poder detectar de dónde viene eso, la diferencia de sangre. Por otra parte, hay inconvenientes en la adquisición debido a que necesitamos, o sea, primero, el tiempo que se demora en adquirir las imágenes, y dos, es que necesitamos una plena colaboración del paciente. ¿En qué sentido? Que el paciente tiene que colaborar en la apnea que tiene que hacer el paciente. Indicaciones para una resonancia de abdomen. Muchas de las indicaciones, ¿ya?, tienen mucho que ver o coinciden mucho con el escáner de abdomen, ¿ya? Pero la resonancia magnética se utiliza como una herramienta de resolución específica para algunas patologías. Por eso les decía que en el caso anterior, la paciente de esa pancreatitis ya se había hecho un escáner de abdomen y pelvis para poder haber sido diagnosticada de esta pancreatitis. Lo que se hizo después, a posteriori, que el paciente ingresó a urgencias, se le hizo el escáner, se hospitalizó a la paciente y durante el día siguiente el médico le pidió esa resonancia. ¿Ya? Pero ya se sabía qué patología tenía la paciente. Lo que se estaba haciendo con la resonancia es netamente poder caracterizar de mejor forma y saber de dónde estaba lo que le estaba provocando esa pancreatitis al paciente, porque el escáner va a ser imposible. ¿Ya? A no ser que sea muy evidente. Y además es una modalidad muy limitada aún. No todos los centros tienen resonancia magnética, no todos los centros tienen resonancia magnética de urgencia. Entonces, todavía hay que como con pinza lo que se va a llevar a la resonancia y lo que se lleva a escáner se lleva todo en realidad. Pero la resonancia se lleva algunas cositas. ¿Cuándo sirve la resonancia magnética? Todo eso. En la detección y caracterización de lesiones focales hepáticas, sobre todo pancreática y esplénica. Renales puede ser, a no ser que estemos hablando, por ejemplo, de un feocromocitoma que esté afectando, digamos, glándula suprarrenal y parte de lo que es riñón, ya, una resonancia. Si no, solamente hepática, pancreática y esplénica. ¿Ya? Hablando como resonancia de abdomen. Valoración de patologías de vía biliar, como lo vimos. Cuantificación de fierro hepático. ¿Ya? Caracterización de masa suprarrenal, ¿ya?, para saber si esa masa que tiene es un adenoma o es una metástasis. ¿Ya? Hoy en día eso se puede mejorar aún más. ¿Con qué? Con la PET resonancia. Es que podemos aún mejor, o sea, podemos aún todavía mejorar el diagnóstico del paciente. Enfermedades inflamatorias intestinales, infecciones ginecológicas, estadificación del CA de páncreas, el resonador, la resonancia magnética es, por decirlo así, bueno, algunos dicen que no, otros dicen que sí, pero el resonador magnético en sí se podría decir que es el gol estándar para hacer una estadificación del CA de páncreas, del CA de próstata. Estadificación del CA de recto y evaluación de fístula renal. Estas últimas tres, las últimas cuatro, en realidad pertenecen a lo que es pelvis. Muchas veces los médicos piden, para que no se asusten, piden resonancia del abdomen y ellos piensan de que vamos a sumarle pelvis igual que en el escáner. ¿Ya? Sumamos pelvis como si fuera súper fácil, el paciente va a estar 5 minutos dentro del resonador y... ¿ya? Entonces, sumar pelvis es por lo menos sumar 40 minutos más al examen. Entonces, un paciente te aguanta haciendo apnea
hora 40 no es muy menos con un paciente en esas condiciones como en el caso clínico de paciente. Protocolo de abdomen. Primero, recibimiento del paciente, ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Saludos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la historia. Llevar al paciente al vestidor, en caso de ser un paciente ambulatorio o un paciente de urgencia. Indicarle que se retire todo lo metálico que tenga en el cuerpo. Piercing, seco. De repente ropa interior que tiene metal, todo lo que tenga metal, ¿ya? El tecnólogo médico es el responsable de leer la encuesta y el consentimiento informado, siempre, porque ese consentimiento y esa encuesta al paciente se le entrega antes de ir al razonador. Entonces el paciente ya leyó eso, ya fijó eso, y nosotros somos responsables de leer y saber qué está declarando el paciente. Una vez que el tecnólogo médico y el TENS en este caso están trabajando con el acompañante, o nosotros estamos trabajando solos, tenemos todo listo, de hecho el razonador, la mesa lista, la inyectora lista, la bobina que vamos a utilizar lista, hacemos pasar al paciente. ¿Ya? Antes no. ¿Qué bobina vamos a usar? Existen dos bobinas, que son las bobinas de cuerpo, o las body que se llaman. ¿Ya? Que son antenas acopladas en fase, como las Parisaray, el cuerpo o body, que pueden ser de 4 canales o de 4 elementos, o la de torso cardíaca, que es de 32 elementos o 32 canales. Mientras más canales tenga la bobina, acuérdense, mejor calidad de imagen voy a tener porque más señal voy a recibir de la zona que está estimulando. ¿Cuál es el posicionamiento del paciente? De vómito supino y la cabeza hacia el gancho. También puede ser al revés, no es que sea estrictamente así, ¿ya? Puede ser con los pies exactamente igual. Todo va a depender de cómo actúa el paciente al momento de nosotros estar posicionando el paciente. Si el paciente tiende a como a hacer reacio a posicionarse porque le da miedo, no pueden dar vuelta. Pero sí acuérdense de dar vuelta a la imagen en la consola. ¿Ya? Poner al paciente con los pies hacia adelante. Y lo otro que se puede tomar con ambos brazos a los lados del cuerpo pegados y la bobina sobre abarcando ambos brazos o los brazos arriba. ¿Ya? El único problema de los brazos acá abajo es la vía que va a llevar el contraste. ¿Ya? Entonces, si los brazos van a ir abajo, la vía debe ir en la mano. ¿Ya? Si van los brazos arriba, que sería lo mejor, tal cual como practicamos en el laboratorio, sin dejar morado a ese paciente. El traje. Este debe ir a nivel del apéndice cifoide en conjunto con la marcación de la bobina. La bobina de cuerpo es un cuadrado así grande que va sobre el abdomen, ¿ya? Este cuadrado gigante tiene una marca, una cruz plástica en el centro. Esa marca, ¿ya?, tiene que ir a nivel del apéndice cifoide. ¿Cómo lo pueden buscar de dos formas? Súper rápido. Una, desde la horquilla esternal, de aquí, y siguen hacia abajo hasta que se acaba el esternón, y ahí está el apéndice cifoide. O, de la forma más fácil, costillas, las últimas, o sea, no son las últimas, pero las que se pueden tocar, siguen hacia arriba y llegan al cifoide. ¿Ya? Son dos formas más fáciles de poder saber dónde está el cifoide. Y en esto, la idea es que la bobina abarque algo de tórax hasta como máximo un poquito sobre la cresta ilíaca. ¿Ya? ¿Qué accesorios vamos a usar aquí aparte de la bobina? Las bandas de monitoreo respiratorio.
estas bandas de monitoreo respiratorio pueden ser como un fuelle. ¿Saben lo que es un fuelle, no es cierto? ¿No? ¿Han visto esas mangueras que son como acordeones? ¿O el acordeón? Sí. Esa gomita que va en el medio, eso es un fuelle. Entonces cuando el tipo hace así con el acordeón, sale aire de ahí y esto es exactamente lo mismo. ¿Ya? O una almohadilla compresiva. Esta almohadilla compresiva fuelle, ¿ya?, se pone a nivel del abdomen, entonces el paciente tiene que hacer una respiración abdominal, tomar aire y sacar la guata, tomar aire y sacar la guata, y eso va a ir midiendo, el fuelle o la almohadilla va a ir midiendo esa presión que se va haciendo, porque se va extendiendo y cerrando, extendiendo y cerrando, ¿ya? Se utiliza este sensor para disminuir el artefacto de movimiento del paciente, ya que idealmente la adquisición es durante la expiración. Entonces, esa es una almohadilla compresiva. Entonces el paciente respira, se comprime la almohadilla y eso lo mide el equipo, cuánto es lo que respiró, y después el paciente suelta y se vuelve la almohadilla a su estado natural. Y esto que está acá es el fuelle, ¿ya? Las dos, esos dos accesorios son puestos en el mismo nivel. Es una altura un poquito más abajo del sifoide, ¿ya? Entonces, tenemos la mesa de resonador, la bobina del cuerpo, ¿ya?, el paciente con la instalación de la bobina más el fuelle o la almohadilla de compresión, y ahí el colega que está haciendo está tratando de centrar la bobina con el apéndice sifoide, ¿ya? Y aquí tenemos ambos accesorios de respiratorio. La medida compresiva y el fuelle. ¿Cómo vamos a ver este movimiento en la consola? A través de ese sensor respiratorio, ¿ya? En la pantalla de la consola nos va a aparecer un ritmo respiratorio de esa forma. Entonces ya está respirando normal, le voy a decir respira normal, y en la pantalla va a aparecer esas curvas que están ahí, de esa forma, ¿ya? Cuando nosotros le pedimos al paciente que tome aire profundo y aguante, o tome aire profundo, lo bote y aguante, va a salir como la curva de abajo. Tome aire profundo, bótelo, aguante, y ahí se adquieren las imágenes y después te le dice vuelve a respirar normal. Entonces vuelve a respirar y vuelve el giro arriba. ¿Ya? Técnica de adquisición. Aquí tenemos dos técnicas, ¿ya?, sobre todo en la parte respiratoria. Breathe and hold. ¿Saben lo que es eso en inglés o no? Que le mantenga. Entonces, esa técnica, le decimos al paciente, como decía recién, tome aire profundo, bote el aire, aguante, no respire, y empezamos la adquisición. Respira normal y vuelve la curva rápidamente. ¿Sí? Esa es una técnica, el breathe and hold. Si les toca tomar un rayo de tórax, le dicen al paciente breathe and hold, se gringo. Me cachar el tipo. La segunda técnica, respiración libre, ¿ya?, que es esa. Esa técnica también se puede usar. El único problema de esta técnica es que el paciente se tiene que mantener despierto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque muchas veces los pacientes en esa posición ahí se quedan dormidos, empiezan a roncar, y esa curva se hace menos constante. Entonces el examen se alarga eternamente, porque el equipo no puede, en el momento de expiración, no puede adquirir imagen, porque eso se hace automático. ¿Ya? El equipo detecta cuándo es la expiración y adquiere un corte. ¿Ya? Generalmente esta técnica de acá es la que más se usa, en la breathe and hold. Es la más rápida de hacer. Y segundo, porque nosotros manejamos el tiempo de apnea. Ese tiempo de apnea del paciente varía entre los 15 segundos y los 20 segundos.
No le vamos a hacer una abuelita de 80 años que aguante 20 segundos. ¿Ya? Entonces, hay modalidades en la consola que nosotros podemos manejar. Que no sé, porque la adquisición se haga, por cada estiración se hagan 3 cortes. ¿Ya? Entonces se divide el tiempo, ponte tú el minuto y medio, se divide por la cantidad de cortes que se vaya a hacer y te está diciendo ya, cada 5 segundos toma imágenes y vuelve a respirar normal. ¿Ya? Inyección de nuevo de contraste. Idealmente este examen se hace, no es que no llegue, se hace con inyector automático. Se administran 0,2 ml por kilogramo de peso contraste. Además de eso, vamos a administrar 20 ml de suero fisiológico. O sea, el contraste más el suero lo vamos a administrar a unos 2,7 a 3 ml por segundo de flujo o caudal. La línea de administración ya sabemos que es endovenosa. Entonces hay que buscar cualquier vena que sea buena, que tengamos un buen acceso venoso. Y además de esto, si le agregamos colangio a toda esta cuestión, una taza de agua con hielo malo. Ideal que el paciente, antes que entre al resonador, se tome esa tacita con una bolsita como de té con mate, se prepara, la hacemos tomar al paciente y lo metemos al resonador. ¿Ya? Al administrar el contraste, la adquisición debe ser axial porque sea entre 1, compasar y trifásico, arterial, venoso y tardío. ¿Ya? ¿En qué caso? Tumores, infecciones, metástasis. En resonancia magnética, chicos, el etcétera que está ahí quiere decir un montón de patologías. Generalmente siempre que hay, si se está mandando al paciente a tomarse una resonancia magnética de abdomen, es porque realmente el paciente tiene algo. Entonces hay que pasar contraste sí o sí. ¿Ya? ¿Cuál va a ser el protocolo de abdomen? Es el que está ahí. Coronarte 2, axiarte 2 con saturación grasa, en un gradiente, axiales vértigo de fase, difusión, un axiarte 1 con saturación gradiente, cuando lo hacemos contraste, axiarte 1, coronal y axial. ¿Ya? Muy bien apagado. El plano coronal, los cortes deben ir coronales al abdomen en el scout axial. Pescamos la imagen axial del scout y a esa imagen hacemos los cortes coronales. El scout sagital deben ir paralelos al eje largo de la anatomía abdominal. Vamos a realizar entre 16 y 24 cortes desde la pared anterior abdominal hasta la pared posterior. ¿Ya? Un espesor de corte de unos 7 o 9 milímetros con un foco de unos 370 400 milímetros desde unos, yo le puse 5 centímetros ahí, pero quizá un poquito menos, pónganle unos 3 centímetros, son las cúpulas diafragmáticas. ¿Ya? Eso debido a que el paciente la expiración y la inspiración que hace no siempre es la misma. ¿Ya? ¿Hasta dónde? Hasta las crestas ilíacas. Aquí vamos a poner dos bandas de saturación. Uno en superior y otro en inferior. ¿Con qué? ¿Por qué? Para eliminar el flujo de la sangre. Entonces cuando de la vena cuando suba, no se va a ver en la imagen abdominal. Y la arterial lo mismo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo va a ir esto? Libre en el plano sagital y axial, desde el plano muscular anterior hasta el plano muscular posterior, de esta forma.
¿Sí? ¿Se entiende? No es como en el escáner que tenemos que abarcar todo el abdomen completo. Empieza desde aquí hasta aquí. No hace eso. Pero axiales. Los cortes axiales deben ir axiales. Al equilibrio del abdomen sagital, del scalp sagital. El scalp coronal debe seguir la anatomía abdominal, al menos 2 centímetros por sobre el domo hepático hasta la crestería. Entre 19 y 24 cortes debemos hacer. El espesor de corte también de 7 a 9 milímetros, con un foco muy parecido al otro, ¿ya? De 70 y 400 milímetros. La misma banda de saturación, una banda de saturación superior y una inferior. Y eso. ¿Cómo vamos a ver esto? El plano sagital, que debe ser estricto sin ninguna angulación, de esa forma. Entonces tenemos el domo hepático ahí y dejar unos 2 o 3 cortes sobre ese domo hepático, ¿ya? Hasta la cresta izquierda. El plano coronal, obviamente, 2 centímetros por encima del domo hepático y el inferior de la cresta izquierda. ¿Ya? Siguiendo con el protocolo que les mostré al principio, el axial con saturación grasa y que es volumétrico. Aquí en el plano sagital o en el scalp sagital, los cortes axiales deben ser estrictos también y sin angulación. Entonces aquí, como es volumétrico, vamos a usar un slab. Acuérdense lo de slab, donde debemos abarcar igual que el anterior, igual que las acciones anteriores, unos 2 centímetros sobre el domo hepático o unos 2 cortes máximos sobre el domo hepático hasta la cresta ilíaca. ¿Ya? ¿Alguna duda con lo que es protocolo de abdomen? ¿No? Todos los cortes, ¿no? Patología abdominal. Vamos a ver una que otra patología. Aquí tenemos un Emanchem proteoglioma infantil. Esta patología se tiende a confundir con una metástasis. ¿Ya? Porque si se fijan en la cantidad de elementos de masa que hay en lo que es tanto en el hígado y en el vaso. Pero es una condición con la que nacen los niños. ¿Cómo? ¿Cómo se llama la diferenciación? Si no son metástasis, con biopsia. Pero en este caso sí se le recomienda la biopsia. Sí, siempre. Siempre cuando el médico vea una masa X en cualquier parte, siempre va a recomendar una biopsia y después la imagen. ¿Ya? Bueno, aquí está esto de forma muy fácil. Un condrosarcoma tóraco-abdominal. Es un tumor óseo, ¿ya? En la parrilla costal derecha, como está todo, prácticamente está comiendo completamente lo que es la parrilla costal derecha. Y está como empujando lo que es el hígado hacia el mediano. Una patología que es súper dolorosa y no, con los sarcomas generalmente no tiene muy buen pronóstico, así que no se pilla a tiempo. ¿Ya? La cirrosis hepática. La cirrosis hepática es que en resonancia sabemos que la grasa se va a ver muy intensa, ¿no es cierto? Al 1,2. Por ende, el hígado va a tener esa intensidad o esa densidad muy parecida a la de la grasa. ¿Ya? Acuérdense de que
para poder comparar que el hígado esté en buenas condiciones, ¿ya? Que no tenga ninguna patología crónica, debemos compararla con el vaso. Si el hígado con el vaso tiene una isodensidad, ¿ya? No va a haber mayor patología en el hígado. En cambio aquí, por ejemplo, ustedes ven que es mucho más hiperintenso en relación al vaso. Eso está marcando de que hay acumulación de grasa en el hígado. En cambio, en la imagen que está al lado, la imagen B, es una imagen, la primera es dentro de fase y la otra es fuera de fase, ¿ya? Este tipo de imágenes nos sirve para poder asegurarnos que realmente lo que estamos viendo es grasa, ¿ya? Lo que hace el fuera de fase es mostrarnos el contorno de todos los órganos, porque todos los órganos están en base o, ¿cómo decirlo? Es como envueltos en como una pared de grasa. Entonces por eso se ve hipointensa, como si estuviesen dibujados, ¿ya? Entonces, como se ve así, va a marcar el hígado que tiene grasa hipointensa, ¿ya? Entonces, es muy característico, por ejemplo, que veamos como parte de esta acumulación de grasa en el hígado. Me imagino que he visto con la profe Andrea. Y muchas veces esta acumulación de grasa parte como si fuese un mapa. Que no es que se empiece a ir a un lugar primero, sino que va muy focalizado en todas partes. Entonces tenemos una acumulación de grasa como bien heterogénea, menos homogénea en este caso, más heterogénea. Y ya empieza a hacerse cada vez más intenso en fuera de fase, ¿ya? Quiste hidratídico, ¿sabes lo que es el quiste hidratídico? Sí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que es? Una infección. ¿Infección de qué? ¿De qué parásito? ¿Eh? ¿Chichagolio o no? ¿Quiste coli? No. Equinobacterias. Helicobacter pylori. El quiste hidratídico da por comer carne de caballo. ¿De caballo? Es un quiste. No sé si han visto caballos que de repente le hacen cariño y tienen como unos pototitos. Pototitos son quistes. Y dentro de ese quiste, un parásito que es típico del equino. ¿Ya? En el caso cuando el humano come carne de caballo, normal, de hecho la carne de caballo es mucho más sana que la carne de vacuno, pero si ese caballo o ese equino no está bien cuidado, ni con todo el tratamiento ahí por haber, ocurre esto. El humano se come esa carne y a la vez por el ciclo, digamos, no, ¿cómo se llama el ciclo del parásito? Felipe. Entra por la vía digestiva, pasa a través del intestino, el intestino, este bichito sale del intestino y se aloja en hígado. Generan quistes gigantes. Incluso hay posibilidades de que ese parásito llegue al sistema nervioso central y se aloje en el cerebro. ¿Ya? Y ahí ya se concretiza aún más. Todos estos exámenes de parásitos, de infecciones por parásitos, tienen que ser sí o sí con medio de contraste. El medio de contraste para lo que hace va a marcar el parásito en el interior del quiste. ¿Ya? Ahí está marcado el parásito. Si eso se llega a reventar, el paciente no le va a doler ni nada. Pero todo el peritoneo va a tener parásitos. Va a formar múltiples quistes hidratídicos. ¿Ya? Ajá. ¿Qué? ¿Cómo sabe que es del caballo? Porque dijiste que con la primera fase de un parásito. ¿O con la célula clínica empezando? ¿Cómo se va a ver? No, o sea, ¿cómo sabe que es del caballo? ¿Con la clínica? Por la clínica, sí, por la clínica. Por la clínica, sí. Porque la triquinosis es muy parecida, también es con un quiste, pero es más chiquitito.
¿ya? Y el quiste, por ejemplo, de la triquinosis, la diferencia es que las posibilidades de que la triquinosis pase al nervioso central es exponencialmente grande. Entonces, generalmente, si el paciente consumió carne de cerdo no bien cocida o carne de cerdo de un lugar que no es salubre o cuidado, ¿cachai? Con cuidado, sí o sí va a ingresar ese parásito, se va a alojar en la parte ósea primero, va a pasar por un periodo que va a ser como de como que va a dormir el parásito en el hueso, y después va a hacer una parasitosis, neuroparasitosis, no sé cuántito, de la triquinosis. ¿Ya? El famoso hemangioma. ¿Cuál es la característica del hemangioma, chiquillos? La característica principal, ustedes van a decir, no, el hemangioma, tranquilo. El de vaso sanguíneo. Ya, sí, de vaso sanguíneo. Ya, sí, de vaso sanguíneo. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? ¿No es la clínica? Sí, está asociado a vasculatura. ¿No es la clínica? ¿Que se habla menos de qué? ¿Por qué? Sí, pues. Depende si es como fibrosis. No. Pero vendía como ¿La clínica? ¿No genera? Es que en la clínica generalmente el hemangioma es porque el paciente fue a hacerse una eco así porque le dolía la guata y el médico, mira, tiene un hemangioma, te recomiendo resonancia. Es un tumor benigno, ¿cierto? Pero que siempre hay que mantenerlo vigilado igual. Puede crecer mucho. Pero ¿cómo yo me doy cuenta que es un hemangioma? Por la forma. ¿Qué puede ser chico, grande, mediano? Por el contraste, ya. ¿Qué tipo de contraste? Ya, ¿qué pasa con el contraste? Tiene que ver si está vascularizado. Es que el hemangioma es de vaso sanguíneo, se va a hacer vascularizado. Vean la imagen, chicos, vean la imagen. Tiene lavado. Que es helado. El periférico. Tiene un llenado centrípeto, chicos. El hemangioma, todos los hemangiomas, Oye, chabuyento, Felipe. todos tienen un llenado de contraste centrípeto. ¿A qué me refiero con centrípeto? Tiene contraste arterial, venoso y tardío. Miren sin contraste, hiper-intenso, ¿no es cierto? Sí. Arterial, el contraste, periférico. Venoso, el contraste ya empieza a entrar, miren las líneas cómo empieza a entrar hacia el centro del tumor. ¿Ya? Y el tardío está completamente o casi completamente quito de esta relación al hígado. Esa es la característica. Tanto en resonancia como en escáner va a pasar exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Por eso es importante que cada vez que se enfrenten a un tumor, sea el tumor que sea, siempre el examen sea trifásico. Siempre. Aunque les digan lo contrario. No, trifásico. Es la única forma de poder saber qué tipo de tumores ustedes pueden saber. No, es un hemangioma. ¿Y por qué un hemangioma? Porque, mira, está sin contraste, está hiperintenso. Arterial, mire cómo realza por la periferia. El venoso, mira cómo empieza. De hecho, hay una característica del hemangioma que en el venoso, en algunos hemangiomas se ven como unas ruedas de carreta. Se empieza a llenar hacia el centro. Esa característica también la tiene la hiperplasia nodular focal. ¿Ya? Entonces, hasta aquí, nosotros podríamos pensar que es una hiperplasia nodular focal. O sea, ya tenemos un diagnóstico diferencial de dos tumores distintos: el hemangioma y la hiperplasia nodular focal. Pero cuando vamos al tardío, el hiperplasia nodular focal no se va a ver así, porque la hiperplasia va a generar una cicatriz en el centro del tumor, ¿ya? En cambio, el hemangioma
se va a hacer isodenso en relación al órgano en el que está. ¿Ya? Esa es la característica principal. El más temible de todos, el hepatocarcinoma. La cantidad de gente que se muere por un hepatocarcinoma en Chile es gigante. Tiene muy mal pronóstico, aunque lo pillís temprano. El hepatocarcinoma es como los racimos de uva. Si cae un racimo de uva y siempre se te va a caer una célula y va a salir a otro lado. ¿Ya? Tiene muy mal pronóstico el hepatocarcinoma. Igual que el colangiocarcinoma, exactamente igual. El colangiocarcinoma, como está bajo el hígado, ¿ya? Generalmente hace metástasis muy rápido lo que es vesícula, lo que es hígado, lo que es páncreas, y ahí ya no hay nada más. Lo que podemos ver aquí principalmente cuando pasamos contraste, el colangiocarcinoma lo que hace, la característica principal, es que siempre la periferia queda bien contrastada, ¿ya? Y hacia adentro, hacia el centro del tumor, es heterogéneo y hay zonas de hemorragia interna del tumor. ¿Sí? Como por ejemplo ahí, tenemos todo el tumor marcado, tenemos zonas heterogéneas, zonas isodensas, hipointensas, ¿ya? Isointensa, no es zonas isointensas. Aquí por ejemplo, miren, aquí se ve más claro el tumor como está marcado toda la periferia con contraste. También heterogéneo, hay zonas que están con necrosis ya. Ahí ya no hay nada más que hacer en eso. Sacarlo, darle algo paliativo al paciente y trate de pasarlo bien en su casa. Ese otro hepatocarcinoma. El hepatocarcinoma anterior, lóbulo derecho, lóbulo izquierdo. Hasta aquí, ¿cómo estamos con abdomen? ¿Bien? Principalmente, chicos, entonces, lo que es abdomen siempre lo están pidiendo por control de meangioma, por pancreatitis, por colecistitis, coledocolitis, ¿cómo? Coledocolitiasis, por controles de cualquier especie de tumor o incluso pacientes que vienen post radioterapia o post quimioterapia, también tienen control de esto. ¿Estamos con un break? ¿Seguimos con esto? Sí, está en break. 20? Puse 20, weón. 15. Esta es la mejor técnica no invasiva para evaluar el árbol biliar. Si se me sale árbol bronquial es por... pero me entienden. Pero, ¿cuándo se debe indicar una palanca de resonancia? Cuando existen variantes anatómicas o anormalidades congénitas, cuando el paciente se va a hacer un examen para trasplante, cuando la colangiopatografía endoscópica retrógrada incompleta. Cuando ese examen usted no pueda seguir haciendo ese examen porque llegó a una zona donde no puede seguir avanzando, el coledocolitis, colangitis pedosante y otros procesos hepáticos varios. Algo de anatomía biliar. Acuérdense que tenemos
los conductos hepáticos derecho e izquierdo, ¿no es cierto? Ambos van a formar el conducto hepático común. Al juntarse con el cíclico, se va a formar el colédoco, ¿ya? Hasta llegar hasta la ampolla verde, donde justo se une el conducto pancreático, ¿ya? Esto de memoria, sí o sí. De aquí a la eternidad, memoria. Preparación del paciente. Pero el paciente tiene que estar en ayuno. Todo paciente debe tener un ayuno mínimo de 8 horas, incluyendo de sólidos y líquidos. O sea, no puede tomar ni comer absolutamente nada en 8 horas. ¿Por qué? Para evitar contenido principalmente líquidos de las estructuras intestinales, incluido el estómago. Porque todo eso que va a estar ahí se nos va a ver en la imagen y nos va a afectar en la formación de lo que es el árbol que es. Y en los pacientes que tengan una sonda T, nosotros tenemos que pintar esa sonda T para evitar que el reflujo de tener una buena representación del árbol biliar. Después obviamente hay que soltar ese sangre. Contraste oral. Este contraste debe tener propiedades paramagnéticas para actuar como un contraste negativo, disminuyendo la acción del estómago y de las asas intestinales, principalmente las asas intestinales delgadas. Y hace un tiempo a la fecha se usaba el jugo de piña. La piña tiene una concentración X de manganeso. Después se descubrió que la hierba mate tiene una concentración aún mayor de manganeso en comparación con el jugo de piña. Y es por eso que hoy en día se está usando este tipo de contraste oral para las crónicas urgencias. Entonces, aquí tenemos el estómago, la asa que tendrá, sin hierba mate. Esto es contraste oral, contraste gadolinio, un suero, lo toma el paciente, así se ve. ¿Ya? ¿Cómo se ve con hierba mate? Mucha la diferencia, nosotros no nos escuchamos. Mucha. Aquí el estómago necesita, está tapando casi todo el páncreas. ¿Ya? No contraste oral. No se ve nada con la moto. Hay un tema por ahí, los chicos que están trabajando en un tema de contraste oral, pero a Pemascal. Está bastante entretenido. Y todavía no lo leo al 100%, así que lo vamos a ver. Protocolo de Polanyi. Este protocolo, como si se hace solo, es así, tal como está ahí. Si lo acoplamos a la resonancia de abdomen, se hacen ciertas secuencias, principalmente la radial, la colangio y las compuestas. El resto son secuencias similares, por no decir iguales a las de la resonancia de abdomen. ¿Ya? Tenemos plano axial, los cortes van a ser exactamente igual a lo que es una resonancia de abdomen, ¿ya? Donde vamos a hacer 16 o 23 cortes, abarcando todo el árbol biliar hasta la tercera porción del duodeno. Vamos a hacer muy cortito, marcando obviamente todo el hígado completo, hígado, vesícula, páncreas, ¿ya? Y la tercera porción del duodeno. Con un espesor un poquito más fino que el abdomen, de 4 a 6 milímetros. El POP aquí podría variar, quizás vamos a hacerlo un poquito más pequeño. Y las mismas bandas de supuración, una superior y una inferior para eliminar el flujo. ¿Cómo se vería esto? Igual que el abdomen. ¿Ya? Solamente que llegaría hasta por ahí. ¿Ya?
abarcando todo el hígado, vesícula que va a pasar por ahí, está ahí, y el páncreas que está ahí. ¿Ya? El coronal, estos cortes de ahí, coronal en el abdomen comercial, tal cual, es igual que el abdomen, con la diferencia que aquí hay son menos cortes, 16 milímetros cortes, abarcando el hígado completo, el espesor es más fino, 4 o 5 milímetros, y el POP tiene que abarcar todo el área de interés, por lo menos 5 centímetros sobre la subárea reumática. Y la misma banda de saturación. De esa forma. Obviamente, dando solamente abarcando todo el hígado y hasta la tercera porción del cobre. Trabajamos en un equipo de General Electric, hay una secuencia que se llama fiesta. Me parece que en Siemens, señores, que es Balance, que es muy parecida. No sé si es Siemens o en Philips, Balance, que es una secuencia que nos va a permitir ver como si la magia estuviera en movimiento, como que si estuviese en vivo. ¿Ya? Es una imagen que nos entrega mucha información, es una imagen muy pesada, pero muchos médicos se basan en esa imagen para poder hacer el diagnóstico. ¿Ya? Aquí vamos a ver el axial, configuración grasa volumétrico, es muy parecido al otro. ¿Ya? También un slab completo, vamos a abarcar toda la zona del árbol biliar. Y aquí cambia a los cortes radiales. Los cortes radiales, el axial, debemos colocar sobre el conducto hepatocolédoco o colédoco la intersección de los cortes. De esa forma. Tenemos que buscar el páncreas, el colédoco, ponemos ahí, hacemos clic en la zona está el colédoco y se va a desplegar esta como estrella de cortes. ¿Ya? Con el centro, el conducto biliar o el colédoco. ¿Ya? Debemos asegurarnos que estos cortes radiales abarquen el páncreas también. ¿Ya? Ahí está el colédoco y los cortes salen en rojo. Puede ver el colédoco ahí. Tenemos unos cortes radiales abarcando lo que es el páncreas, ¿ya? Y lo que es el vesícula para este otro lado. La forma fácil de reconocer el colédoco es en los cortes axiales. Están los cortes axiales y ubicar la cola del páncreas primero, ¿ya? Hasta llegar a la cabeza de este, en donde se va a observar claramente el colédoco. Entonces tenemos la cola del páncreas, ahí, ¿ya? Seguimos avanzando, tenemos la cabeza del páncreas, ahí. Y adivinen dónde está el colédoco. Arriba de la cara. Ese es el problema. Ahí va a ir ¿cómo se llama? Los cortes radiales, en esa zona. ¿Ya? Todo lo anterior, al realizar las imágenes radiales para evitar artefactos de movimiento, el paciente debe mantener una apnea respiratoria de tipo inspiratoria, pero prolongada. El paciente tiene que tomar aire profundo y aguantar, no botarlo. ¿Ya? De esta manera tendremos la imagen que vamos a necesitar, la cual podremos realizar reconstrucciones que nosotros estimamos pertinentes, principalmente el MIT. ¿Ya? Y además de esto, agregamos un 3D colángelo, que es un corte, un slab, ¿ya? Que se debe angular de forma tal que abarque vesícula biliar y todo el páncreas, de esa forma, vesícula y el páncreas completo. ¿Ya? Solamente vesícula y páncreas.
Este tipo de reconstrucción tiene el objetivo, estamos dando a hacer, potenciar la estructura para que se puedan ver de mejor forma, ¿ya? Como más hiperintensa. Vamos a ver todo el árbol lineal completo, hiperintenso, ¿ya? Obteniendo ese tipo de imágenes. Esta imagen que viene aquí, esa imagen, es una imagen real, con la única diferencia que es la imagen de la colangioresonancia que se adquiere hoy en día en los resonadores de 3 Tesla con inteligencia artificial. ¿Ya? Así queda. Fijan, está pero clarísimo. Vemos el árbol lineal completo, del círculo arcístico, el pirsum, completo. ¿Ya? Pues hoy en día podemos hacer lo que nosotros queramos, de lo que se nos plazca, de lo que es árbol lineal. ¿Ya? Patología biliar. Como un paciente normal. Son muy buenas las imágenes aquí por la nivel de la sala, pero tenemos ahí una colangio normal. Justamente va tirando la imagen. Tenemos vesícula, arcístico, colédoco. Ictericia. Es ictericia biliar. Es una enfermedad que se caracteriza por la coloración amarillenta en la piel de la mucosa y sobre todo de la esclera del ojo. ¿Ya? Este pigmento amarillo proviene de la bilirrubina, que es un subproducto, ¿ya?, de los glóbulos rojos viejos. Por eso que los moretones empiezan a quedar demorados, quedan amarillos, verdes, ¿ya? Esta ictericia biliar se produce por la incapacidad de movilizar la bilirrubina que se procesa en el hígado a través del tracto biliar y ser eliminada por lo que es el intestino. Por eso es que las heces tienen un color café tirado para amarillento. ¿Ya? Supuestamente, aquí un poco de suba la diálogo para ver si saben mejor. Se observa una dilatación gigante de lo que es el árbol biliar debido a un alto en el flujo del líquido biliar, el cual le va a producir al paciente una ictericia considerable. Y eso va obviamente a llevar a un aumento de la amilasa y la lipasa en la sangre. Pero aquí no podemos observar con claridad cuál es lo que está produciendo esta dilatación biliar. Si ustedes se fijan, aquí ambos conductos hepáticos, aquí supuestamente debe seguir el colédoco hacia abajo, pero está cortado. ¿Y qué hace biliar? La enfermedad se caracteriza por la presencia o formación de cálculos de biliar, los que se forman a partir de material insoluble como lo que es el colesterol o la bilirrubina, y que se encuentra en la vida. Y debido a esto es que los cálculos de resonancia magnética se van a ver hipointensos. Esta es una afectación que es súper común y es por lo cual más se realizan exámenes por angioresonancia. ¿Ya? De los 40 pacientes diarios que se toman en un resonador, 25 son por sospecha de cálculo de la viabilidad. Eliminaciones posibles de los cálculos intrahepáticos, intrahepático común, súper común en el colédoco. Generalmente, si estamos en sospecha de una colecistitis, puede que haya un cálculo a nivel del conducto cístico. Y cuando ya el cálculo está en la ampolla de Butler, las posibilidades de que se genere o una colecistitis o una pancreatitis son súper grandes. Tenemos que tener mayor cuidado. Litiasis de la vesícula biliar o colelitiasis. Aquí tenemos una litiasis
litiasis vesicular gigante que se hace. La vesícula y un cálculo gigante. Son hallazgos solamente que el paciente venía por otra cosa y nos encontramos con ese cálculo ahí. La vesícula biliar, la presencia de un cálculo, algún paciente se puede ver afectado por ese cálculo o esa litiasis de la vesícula biliar. Fíjense aquí. Tiene múltiples cálculos, múltiples litiasis, y una gigante que está ahí, taponeando prácticamente lo que es el proceso. De hecho, ¿dónde va mi cálculo? En el coleo. Ahí está. Otra imagen. Es como si la vesícula esté embarazada. Aquí lo mismo. Tenemos la vesícula con múltiples de litiasis. De hecho, podríamos decir que incluso está pulsando con una colicitis aguda. Si le dejo acá al lado, como están formaditos todos los cálculos se forman a partir del barro biliar. Si nosotros hacemos una ecografía y mostramos la vesícula del barro biliar a futuro se transforma sí o sí en cálculo de la vesícula. ¿Ya? Entonces, el que tenga barro biliar, potencialmente las probabilidades de que se genere un cálculo son altas. Se consumen Coca-Cola, la piscola, la cerveza, todas esas cuestiones. El colédoco con litiasis se refiere a un cálculo biliar que se encuentra subiendo el colédoco, ¿cierto? De esa forma. Tenemos una muestra de dilatación de litiasis, los conductos biliares intrahepáticos, en el lóbulo hepático derecho. El hepático derecho, lóbulo hepático izquierdo. Utilizándose algo de un pensamiento. Tenemos otra imagen, parecía la anterior, tenemos un cálculo ahí en colédoco, toda la vía biliar alterada. Aquí, ¿qué tenemos aquí? De partida, ¿qué tipo de imagen es esta? ¿Qué potenciación es esta? ¿Por qué un T2? Que brilla. Porque brilla la red. ¿Qué brilla? El líquido. ¿Qué líquido? Ya. ¿Y el cálculo antiguo que está usted? En la cabeza del pan. En el ¿Qué parte de la colédoco. cabeza del pan? En el inicio del colédoco. Y también tenemos una colangio y tenemos que hay múltiples litiasis a nivel del colédoco. Están tapando todo el sistema y aumentando el volumen lo que es el sistema biliar. Está una dilatación de la vía biliar donde es súper común que encontremos pacientes que, aunque nosotros digamos, no, puede que tenga un cálculo por ahí, pero muchas veces también les va a pasar que va a haber dilatación biliar como esa, ¿ya? Y no va a haber razón, no va a haber un cálculo, no va a haber nada. Lo más seguro es que ese paciente esté cursando con una infección o con una probable. Hay un médico que me dijo a mí que lo más probable es que este tipo de dilataciones biliar donde no encontramos una razón puede que sea un inicio de una hepatitis. ¿Ya? Por eso hay que tener mucho cuidado con este tipo de pacientes y revisar la imagen así, pero ya imagen por imagen, milímetro por milímetro, ¿ya? Buscando un posible cálculo. Si es mejor encontrar un cálculo ¿Qué es eso? que el paciente tenga una hepatitis. Eso.
Vamos. Pero graba otro video. ¿De protocolo, Luis, ahora? ¿Cómo se llama?